como primera conferencista en esta mañana doña María García Pizarro. Ella es directora de Espacios MGP, además de ser la directora de la Agencia de Cooperación Técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, como seguramente muchos de ustedes ya saben. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Gestión y Administración de Empresas por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESADE. Es coordinadora también del área de Gestión Pública del Institute for Lifelong Learning IL3 de la Universidad de Barcelona y, junto a ello, además, ha sido conferencista y ponente en numerosos foros, sesiones, jornadas y congresos, tanto internacionales como nacionales. Ella es una especialista consumada en la materia, puesto que, como podrán observar en su presentación, realmente no solamente para ella estos temas son un trabajo, sino que yo creo que son una forma vivendi y, por tanto, pone toda la ilusión y toda la pasión en el tema. Dado que, como ven, andamos un poquito retrasados de tiempo, yo le rogaría, si es posible, que acortásemos al máximo las intervenciones, si fuera posible disponer de 40 minutos, un poquito menos de lo que habíamos dicho. Igual le diré a los ponentes que vendrán a continuación, de tal forma que podamos al final dejar un tiempo de debate, de preguntas y de intervenciones por todos ustedes. Muchas gracias, María, por estar aquí con nosotros esta mañana, y cuando quieras, por favor, puedes comenzar. Perdón un momento, esto es el micrófono inalámbrico. Bien, buenos días. Muchísimas gracias, compañera María José. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, conferencistas, por estar aquí después de la velada tan agradable que tuvimos en el día de ayer. Y recogiendo la solicitud de nuestra moderadora de la mesa, voy a intentar ser lo más breve o acotar un poco el proceso de presentación que hemos presentado, que hemos elaborado. El título ya dice mucho de lo que voy a explicar, o quisiera decir que tiene que decir todo. Ciudades globales, creativas y latentes. Y me van a permitir que comience con una identificación de los conceptos que vamos a tratar. La idea de ciudades, qué es creatividad e innovación, y voy a utilizar un concepto que se llaman los soñadores. La idea de las ciudades. En primer lugar, me gustaría indicar que la ciudad no solo es espacio. La ciudad es intercambio, es comercio, es cultura. La ciudad no solo es URSS, no son piezas arquitectónicas. La ciudad es cívitas, lugar de civismo o de participación, lugar en los quehaceres públicos, es decir, el lugar donde se produce la vida política, la vida de la ciudadanía. Es una definición aportada por Jordi Borja. El segundo concepto que quiero utilizar en esta exposición es creatividad e innovación. La creatividad vamos a entenderla como el proceso mediante el cual se producen nuevas ideas. Y la innovación es el proceso por el cual se aplican dichas ideas. Esto me permite introducir una diferenciación inicial, que es: una ciudad puede ser creativa, pero no innovadora, porque puede tener muchas ideas, pero poco aplicadas. El tercer concepto que voy a emplear es el de los soñadores. Y voy a decir que son soñadores aquellas personas que tienen encomendada la tarea de dirigir las ciudades. Este es uno de los soñadores que voy a emplear en esta exposición. Y comencemos. Las ciudades hoy en día tienen un nuevo entorno en el que se ha producido lo que se llama la tercera revolución. Si podíamos hablar de una revolución en la que lo importante, lo decisivo, eran los materiales, la organización del capital humano, en este momento la innovación y el conocimiento son los factores determinantes de las ciudades, los factores determinantes de lo que denominamos tercera revolución. Un nuevo entorno que hace que las ciudades hoy vivan una serie de cambios internos y externos.
cambios internos que voy a expresar de la siguiente manera. La ciudad administrativa está superada por la ciudad vivida. Es lo que llamo que se han eliminado los bordes. La ciudad ya no entiende de término administrativo, ya no entiende de una determinación física. Las ciudades han cambiado su morfología, han cambiado la morfología del interior, de cómo fluyen y cómo se producen la concentración de flujos de trabajo y también de capital. Se ha roto el diálogo tradicional existente entre centro y periferia. Hoy en día se puede hablar de ciudades compactas y ciudades difusas, aquellas ciudades que se extienden en el territorio creando manchas, concentraciones, núcleos que son satélites alrededor de otra centralidad. Hoy en día las ciudades se ha producido un cambio incluso en el componente social que integran las ciudades, las personas que habitan en ellas. Y también las ciudades están viviendo cambios externos en el que hoy las ciudades, el valor de las ciudades, no está determinado ya por su capacidad, por su número de personas, por el número de personas que viven en ellas, sino que hoy las ciudades están caracterizadas, se determinan por su capacidad para atraer y traer flujos de capital, de información y de centros de decisión. Permítanme que les presente mi primer soñador. Mi primer soñador es el alcalde digital de la ciudad de Jun. El alcalde de Jun lidera como soñador un municipio de 3.241 habitantes. Y este municipio es un referente en España de las ciudades digitales, de la incorporación de la información, del conocimiento y de la aplicación de la innovación a todo lo que es la gestión pública. En sus palabras del soñador, nos dice: no hay innovación sin capacidad emprendedora, sin visión de futuro, sin confianza y sin asunción de riesgos. Las ciudades también están viviendo otros cambios externos. Las ciudades están cambiando en su relación con el espacio y surgen incluso concepciones aterritoriales de las ciudades. Las ciudades se empiezan a pasar de lo que se entiende de ciudad como huella a una ciudad de la experiencia. E incluso algunos autores empiezan a hablar de la ciudad, ya digo, sin espacio. Las ciudades están viviendo retos globales que precisan respuestas locales. Hablar de la pobreza, hablar de los retos, de los objetivos del nuevo milenio, tiene una dimensión en el territorio, tiene una dimensión en el ámbito local, en el que hay que darle solución hoy y ahora. Las ciudades están sintiendo la pérdida de identidad por el propio efecto de la inercia de la globalización. La globalización ejerce una presión tal que hace que las ciudades tengan que repensarse. ¿Y cuáles son los retos de las ciudades en este entorno global? Las ciudades, y aquí traigo mi segundo soñador, la ciudad no es un problema, la ciudad es o debe ser la solución. Según este soñador, que fue el alcalde, el intendente de Curitiba, el señor Jaime Lerner, todas las ciudades tienen la razón de que en ellas se producen las mayores oportunidades y también los mayores retos. Está en las ciudades las soluciones y las posibilidades de poder afrontar estos retos que hablamos de la globalización. Las ciudades, la creatividad y la innovación está por empezar. ¿Cuáles son los retos de estas ciudades, de las ciudades en este entorno? Señalábamos. En primer lugar, resignificar el sentido de local, reinventarse, rebuscar qué significa su propia identidad. Ante esta presión, ante esta pérdida de la identidad, es necesario buscar un nuevo espacio que implique territorio y que implique también elementos de marca, tal como señalaba nuestro presidente de la UIM en la carta que ayer nos leían en el acto de apertura. Las ciudades necesitan resolver la articulación de lo global y de lo local. ¿Cómo los problemas globales, cómo los retos y las oportunidades globales
se convierten en oportunidades y en elementos de fortalezas para mi ámbito local. Las ciudades precisan pasar de la ciudad escenario a la ciudad protagonista. En muchas ocasiones se ha tendido a conceptualizar la ciudad como un espacio, como un escenario, como un actor pasivo, como el sujeto pasivo en el que se producían los acontecimientos. Bien, es necesario darle este valor vivido, valor de fuerza, de que sea la ciudad un actor protagonista de estos acontecimientos que se están produciendo. Es necesario saber combinar la ciudad-espacio con esta ciudad generadora y gestora de flujos económicos, sociales, culturales y de todos los ámbitos. Permítanme que les presente a nuestra siguiente soñadora, con la que tuvimos ocasión de partir en el día de ayer, la señora presidenta municipal de Toluca, en el que ella, precisamente, con un eslogan que es Toluca, una ventana al mundo, lo que está buscando es reinventarse, está buscando es esta capacidad de regenerar, de generar una nueva identidad para el territorio. Y señala, Toluca será una ciudad sana, segura, emprendedora y participativa. Y esta necesidad de buscar marca, de buscar una nueva identidad, de reinterpretar la ciudad en el ámbito global, también ha sido seguido por otros soñadores. Tenemos al alcalde de Lautaro. Lautaro es un municipio de Chile cuyo eslogan es Ciudad Saludable. Lautaro marca una nueva manera de gestionar los diferentes ámbitos económicos, políticos, sociales e institucionales con esta marca. Lautaro, comuna saludable. Una comuna que será sana, educada e informada. Y también tenemos un tercer soñador, que fue el alcalde de Hospitalet, presidente de la Diputación de Barcelona y actualmente ministro en el Gobierno de España, que reinventó, se reasignó una nueva marca, Hospitalet. Hospitalet es un municipio satélite de esta aglomeración de manchas de la ciudad de Barcelona, con más de 200.000 habitantes. Y este alcalde lo que impuso fue, con el I Love New York, lo que realizó fue I Love Hospitalet, crear identidad, sentimiento de pertenencia. Otros casos de ciudades que se inventan es movimientos, por ejemplo, slowly cities o ciudades lentas, o ciudades como, por ejemplo, el municipio de Soria, que ha hecho de su marca aquello que no tiene. Soria, un municipio de España, en una provincia con poca población y población envejecida, ha creado una marca, una identidad, se ha reinventado vendiendo, proyectando el silencio. Como no tienen nada, lo que tienen es paz. En Soria no pasa nada y usted puede venir a disfrutar del silencio. Y sin duda, la creatividad y la innovación es una manera, es un concepto, una estrategia para que las ciudades puedan afrontar los retos de la globalización y de este nuevo entorno en el marco que estamos señalando en esta intervención. Y permítanme que les plantee la siguiente pregunta y que les daré una primera aproximación de cuáles podrían ser mis respuestas y que espero que centren todo el contenido de esta conferencia, que es la siguiente. ¿Cuáles son los factores que favorecen la generación de ciudades creativas e innovadores? En primer lugar, entender que la ciudad es un actor, es un sistema funcional que como tal requiere intervenir en todas las áreas, en las diferentes áreas que aparecen señaladas en estas bolas. La ciudad no solo es espacio, como indicaba, la ciudad es territorio, es sociedad, es política, es medio ambiente, es educación, son niños, son jóvenes. Hay un cambio sustantivo en entender la ciudad desde el punto de vista constructivista, desde las piezas arquitectónicas a este carácter holístico de la ciudad. Potenciación del talento, retención del talento. La capacidad de crear exige nuevas ideas, tal como apuntaba en la definición con la que he iniciado la intervención. La creatividad, la innovación implica apropiación ciudadana,
políticas que lleven a la apropiación ciudadana y no a lo que, permítanme, coloquialmente denomino políticas de alucina vecina. Esas políticas de alucina vecina vienen porque en muchas ocasiones se confunde creatividad, diciendo que una ciudad es creativa, porque hace muchas cosas para que los demás digan que es bonita, es grande, que es la mejor, que es la que tiene los mejores servicios, pero se olvidan de la ciudadanía. Son lo que yo llamo ciudades parques temáticos, que acumulan piezas arquitectónicas, que acumulan servicios sin que estén pensados con y para la ciudadanía. Implica la creatividad, esos factores que lo potencian, tener una ciudadanía activa, implicada, una ciudad vivida, una ciudad latente, una ciudad que esté generando y que esté bombeando sentimientos. Y permítanme que en ese sentido les presente a nuestro siguiente soñador. Es el intendente de un municipio de Argentina, el intendente de Sergio Uñac, quien precisamente, entendiendo que Pocito es un municipio muy pequeño en una provincia, la provincia de San Juan, una provincia también pequeña, su objetivo fue hacerse un lugar, crearse una marca, buscar en la innovación, en su gestión, trabajando con la ciudadanía, el poder ubicar y poder situarse en un papel preferente, ya no solo a nivel de provincia, sino también en las escalas del gobierno de Argentina, en el marco regional argentino y otros marcos de cooperación internacional. En sus palabras, el pocitano no quiere fotocopias, quiere innovar. Nuestro proyecto Pocito se mueve, Pocito se conmueve, está fundamentado precisamente en la apropiación ciudadana, en crear una ciudad vivida y una ciudad latente. Confianza, capacidad para trabajar juntos. Y aquí permítanme que les presente a otro soñador, al alcalde de Antequera, don Ricardo Millán. Y precisamente Ricardo Millán lidera un municipio cuya situación geoestratégica dentro del marco andaluz tiene una posición muy buena, con una serie de oportunidades muy fuertes, y precisamente su eslogan, su manera de trabajar fue la que recoge en estas palabras dictadas por él. Podemos elegir trabajar para compartir entre muchos una ciudad, una ilusión que hunde sus raíces en siglos pasados y se proyecta en décadas futuras. Liderazgo. Es necesario dirección, que nuestros soñadores sean fuertes. Es necesario instituciones preparadas. Es necesario calidad en las relaciones institucionales. Es preciso, para favorecer las ciudades creativas e innovadoras, entusiasmo. Pero no todos son factores que nos ayudan, sino que también hay algunos factores que son peligrosas para las ciudades creativas y para que efectivamente sean innovadoras. La burocracia, el dejar de ver la importancia del bosque por estar en la rama, la burocracia, el miedo a equivocarse, el miedo político, el miedo de los soñadores a no ser elegidos, el miedo a hacer algo diferente, el miedo a dejar que las nuevas ideas nos inunden los sentimientos y que hagan de nuestras ciudades que latan. Confundir ciudad creativa con parque temático, tal como apuntaba anteriormente. Esta importancia de que una ciudad no es creativa porque albergue una infraestructura o un proyecto creativo. Eso es un motor que nos ayudará, que generará, es la excusa, es la secuencia de un proceso de creatividad. Y permítanme que les presente a otro soñador, Pascual Maragall, quien fue alcalde de Barcelona, presidente del gobierno regional, y que una persona que lideró toda la ilusión y el entusiasmo que llevó a Barcelona a ser sede de los Juegos Olímpicos, y con esta expresión creo que recoge la idea que quiero subrayar. Necesitamos desvelar todas las energías y toda la potencialidad creativa de hombres y mujeres, sin tutelas innecesarias, sin proteccionismos y sin trabas burocráticas. Una ciudad creativa, más allá de su vocación temática, más allá de si quiere ser ciudad económica o ciudad cultural, ciudad de la literatura, como Granada en este momento está aspirando, ciudad de la gastronomía, de la cultura, del arte, del folclore, etcétera, necesita trabajar sobre lo que denominamos las 5 esferas de la creatividad. Implica trabajar en comunicación, implica trabajar en economía,
implica trabajar en la ciudad como espacio físico, en esta huella, necesita trabajar con la ciudadanía. Y permítame que les presente brevemente cada una de estas esferas. Precisa trabajar en la economía, creando espacios huéspedes, espacios que ayuden a la innovación, parques industriales, espacios tecnológicos. Es el medio, el cable por el que tiene que fluir las nuevas ideas. Necesita apostar por la puesta en marcha de nuevos proyectos innovadores. Necesita un gobierno que apruebe y que apoye las capacidades emprendedoras, los talentos existentes en los hombres y mujeres. Es preciso trabajar en la ciudad, en esos espacios de oportunidades, en la escena de lo público. Es necesario planificación urbana, pero auténticamente como catalizador de esos flujos, de la capacidad de crear, potenciar y transferir flujos, que es lo que da mayor valor a las ciudades, tal como apuntaba. Es preciso trabajar en la ciudadanía que sea latente, que viva. Las ciudades creativas, en muchas ocasiones que se catalogan así, son proyectos que responden a un gobierno, no a un proyecto de ciudad. Y muchas veces responden a una persona. Pasado esa persona, pasado ese gobierno, la ciudad puede tener alto riesgo de dejar de llamarse ciudad creativa. Requiere, efectivamente, trabajar en el gobierno de una manera relacional, produciendo liderazgos, apostando y apoyando, como señalaba anteriormente. Y es necesario comunicación. La comunicación tiene que ser un elemento transversal, interno y externo. Comunicación dentro de la ciudad, entre la ciudadanía, es una ciudad para los ciudadanos, y también comunicación externa. Marketing de ciudad, se puede llamar de diferentes maneras. Es necesario proyectar este ejercicio que se está realizando. Y si decimos que vamos a crear una ciudad creativa, si decimos que vamos a buscar nuevas ideas para aplicarlas y ser innovadoras, si ponemos todos los elementos que nos pueden ayudar a su logro y reducimos los riesgos, ¿con qué herramientas tenemos que gestionar las ciudades creativas? Hoy las ciudades creativas precisan pasar de la gobernanza a la nueva gobernanza. Y permítanme que les diga esta palabra de la nueva gobernanza, porque si ya la gobernanza nos cuesta, ahora ya digo yo y digo la nueva gobernanza. Es que la gobernanza en las ciudades creativas pasa porque el peso, el valor de la iniciativa privada asume incluso en muchas ocasiones el valor central en esa capacidad de organización de lo público y lo privado para poder generar las mayores oportunidades y la mayor generación de flujos y las mayores capacidades de potenciar los talentos. El protagonismo de lo público y lo privado, en muchas ocasiones el público pasa a estar a expensas del privado. Y eso no significa que sea malo, significa que es una manera diferente de gestionar. Hoy las ciudades requieren una manera distinta de gobernar, requieren diferentes miradas. En la sociedad hoy en día no existe un monopolio. En muchas ocasiones las ciudades, la capacidad que tienen, los recursos que los gobiernos tienen, no superan ni el 25% de los recursos que son necesarios para gestionar los retos que tiene el territorio. Hoy es necesaria una confluencia de actores porque entre todos tienen la capacidad de proyectar y entre todos también la capacidad de poder hacer frente a los retos que brevemente les he expuesto. Hoy existe un creciente rol político de la sociedad civil. Existe una auténtica vocación de ser protagonista de la propia historia, coprotagonista, protagonista e incluso protagonista principal. Hoy las ciudades requieren una manera distinta de gobernar. Las ciudades ya no son solo espacios tangibles, las ciudades ya no tienen bordes, las ciudades son ciudades latentes. ¿Y estas herramientas? ¿Cuáles son estas nuevas herramientas para gestionar? Y permítanme que les presente dos herramientas que les pongo a su valoración. Una es la planificación estratégica como una manera de formular la creatividad. Y la segunda herramienta que les voy a presentar es la gestión en red. La gestión para pasar de la creación a la innovación, de la buena idea a los proyectos y de los proyectos a las realizaciones. Los planes estratégicos son unos instrumentos que permitirán estructurar esta nueva gobernanza, la cooperación pública
y la cooperación público-privada. Los planes estratégicos permitirán definir un proyecto que a su vez va a dar lugar a una marca, a una identidad y una cartera de proyectos. ¿Cuáles son las vocaciones que puedo tener como ciudad creativa? Los planes estratégicos van a permitir crear ciudadanía viva, una ciudad participativa, con capacidad de entusiasmarse y capacidad de emerger nuevos liderazgos. El segundo factor, el segundo herramienta que les ofrecía es la gestión en red. Y en esta gestión en red, si bien ahora, por el tiempo que tenemos, no voy a poder explicarles ampliamente esta herramienta, sí que permítanme que les señale 3 elementos que son críticos para que podamos hablar efectivamente de la gestión en red. Y es, la gestión en red implica que estén los actores que tienen que estar, públicos y privados, cediendo las centralidades a lo público y a lo privado en función de las vocaciones y de los proyectos. Requiere que esas personas, esos actores, tengan con las capacidades y herramientas para tomar decisiones, y requiere que efectivamente se decidan y que actúen. Esto es gestión en red. Lo demás son ganas de estar juntos, de compartir ideas y de intercambiar conocimientos. La planificación estratégica con una acertada gestión en red es una manera, desde mi perspectiva, y la pongo a su conocimiento, abasto y a discusión, para poder hablar realmente de ciudades creativas y de ciudades innovadoras sostenibles en el tiempo. En este caso tenemos un ejemplo de nuestro soñador, que es el alcalde de Málaga. El alcalde de Málaga lidera un plan estratégico, es uno de los primeros planes estratégicos existentes en España. En este momento están liderando el tercer plan estratégico. En este plan estratégico precisamente han entendido la necesidad de gestionar en red y la necesidad de poder emerger la innovación y la imaginación. Y las palabras del alcalde son las siguientes: Málaga apuesta por un modelo de ciudad en el que la cultura se convierta en una línea estratégica de su potencial desarrollo. Y en este sentido, este soñador precisamente apostó por darle un nuevo valor a la ciudad de Málaga, una ciudad genial, una ciudad apoyada en la figura de Picasso, buscando en su creatividad y su imaginación e innovación un valor referente, diferente y la manera de reinterpretarse como una ciudad metropolitana. Y permítanme que les presente al último soñador de la sesión. El soñador se llama Víctor Amil García, tiene 9 años. Está señalado con una flecha en esta imagen que me ha proporcionado para la exposición y al que le agradezco mucho porque ha tenido que trabajar bastante desde hace 2 días para llegar a este dibujo. Tengo que decir que aquí estoy yo, esa soy yo. Y Víctor Amil García es mi hijo, de 9 años, y estando en Barcelona trabajando, me preguntó: mamá, ¿por qué vas a Toluca? Pues que quiero trabajar sobre ciudades creativas. Ah, bien. ¿Y qué son ciudades creativas? Bien. En ese momento, mi mente, a una velocidad del rayo supersónico, empecé a pensar cómo le explico a un niño de 9 años qué son ciudades creativas. Y cuando ya mi capacidad de neuronas fue, diríamos, vislumbré una posible manera de explicárselo, me dice: mamá, mamá, no me lo expliques, ya lo sé. Yo me quedé muy parada, porque yo llevaba muchísimo tiempo trabajando sobre qué son ciudades creativas. Y le dije: Víctor, ¿qué es una ciudad creativa? Me dijo: mamá, es una ciudad fuerte, es una ciudad que es muy fuerte. Y con esto quiero decir que las ciudades son creativas, son ciudades fuertes. Soñadores y soñadoras, gracias por ayudar a que hagamos de las ciudades fuertes, que ese es nuestro trabajo y que esa sea nuestra vocación. Para poder realizar esta intervención tengo que dar las gracias a estudiosos, a analistas, a pensadores, a estrategas, a soñadores nombrados y por nombrar. Personas como Richard Friedman, personas como Florida, personas como Landry, personas como Putman han ilustrado este debate que les ofrezco. Pero permítanme que subraye
a Federico Castillo y a Edna Guidi, con quienes he estado mucho tiempo hablando y pensando sobre cómo tenía que ser la temática de esta conferencia. Y sin más, y si le parece bien a la coordinadora, dejaré aquí el debate. Muchísimas gracias.